Bienvenidos, hermanos, a la Escuela Noteísta de Telegram, día 11 de febrero del año 2022. Hoy vamos a tener la segunda parte de la escuela. Hoy no va a poder estar el hermano Tomás, porque tiene que hacer otras cosas. Así que yo soy el que voy a dar los comentarios de este debate que tuvieron ayer, o bueno, anteayer, José Cárcamo, alias Carcamoide, y el hermano Juan Andrade, Juan Carlos Andrade. El debate se titula ¿Es Jesús un hombre en el cielo? Así que vamos a comentar y analizar este debate. Os recomiendo que si tenéis por ahí una Biblia, la tengáis a mano, ya que al comentarlo, vamos a utilizar mucho la Biblia. Y vamos, pues, a hacer una crítica constructiva, por supuesto, porque los dos han dicho cosas que son muy verdaderas, muy bíblicas, pero también hay algunas cositas que no son tan bíblicas, que son erróneas, que tanto el uno como el otro han dicho en ese debate. Así que bueno, vamos a escuchar. Ahora quien iba a hablar es el hermano Juan Andrade. Comenzamos. Bueno, ya refutamos a Carcamito, Mateo 20:28, ¿no? Si hubiera resucitado Jesús con ese cuerpo carnal, ¿no es cierto?, habría anulado el valor de ese sacrificio. Eso lo dice la misma escritura. Ahora, bueno, ahí lo que dice el hermano Juan Carlos es verdad. Esto ya lo demostramos ayer, el hermano Tomás y yo. Jesús no resucitó con el mismo cuerpo que murió en el madero y que fue sepultado, como es lógico. Lo que ocurrió con el cuerpo de Jesús en el sepulcro es que fue transformado instantáneamente en un cuerpo espiritual. Fue transformado. Fue una resurrección gloriosa. Ese cuerpo muerto fue cambiado, fue transformado en un instante. El cuerpo desapareció y se convirtió en un cuerpo espiritual. Y por lo tanto, el cuerpo que resucitó no es el mismo cuerpo que murió en el madero y que fue sepultado. Ya lo dijo Pablo, el apóstol Pablo, en el texto tan importante que vimos ayer de 1 Corintios 15. Que el cuerpo que se siembra, la semilla que se siembra, no es el mismo cuerpo que ha de salir, no es el mismo cuerpo que ha de resucitar. Más claro que el agua pura. Por lo tanto, cuando los católicos, los paposos, enseñan que Jesús resucitó con el mismo cuerpo que murió en el madero y que fue sepultado, pues sencillamente están mintiendo. Están enseñando una espantosa doctrina de demonios, ya que es todo lo contrario a lo que enseña el Evangelio, a lo que enseñó el apóstol Pablo. Jesús resucitó, ese cuerpo fue resucitado, pero fue resucitado en el sentido de que fue transformado en un nuevo cuerpo espiritual. Bien, vamos a seguir escuchando al hermano Juan Carlos. Ahora, con respecto al pasaje de Primera de Pedro, si vemos en el interlineal griego-español, dice que Jesucristo es vivificado en espíritu, en espíritu. Esa expresión en espíritu es decir, vuelto a la vida en espíritu. La Biblia que él tiene debe ser alguna traducción falsa, errada. No, ese pasaje de Primera de Pedro 3, 18 y 19, ya lo comentamos ayer, las dos traducciones son correctas, son bíblicas. Jesús resucitó por el Espíritu de Dios, resucitó a Jesús. Y también es correcta la otra traducción, de que resucitó en espíritu, ya que Jesús es ahora también espíritu vivificante, él es un espíritu. Además de ser un ser humano, es un espíritu, es un hombre y es un espíritu, tiene las dos naturalezas, la humana y la divina. Ya lo estuvimos viendo ayer, lo demostramos bien clarito, con el texto griego y con otras versiones. Unas versiones lo han traducido resucitado en espíritu y otras traducciones lo han traducido, lo han vertido resucitado por el espíritu. Repito, las dos son correctas, son bíblicas, están en armonía con lo que dice la Biblia. Seguimos escuchando al hermano Juan Carlos. Porque él no va al interlineal griego-español, tenemos que ir a la base, al interlineal. Por eso lo dice toda la Biblia. O sea, estaríamos contradiciendo al apóstol Pablo, por lo que él nos dice claramente los pasajes donde nos enseña que se siembra cuerpo animal y se resucita cuerpo espiritual. O sea, con ese simple pasaje estamos desglosando esa herejía de que Jesús fue resucitado en carne y huesos. Eso es de lo más falso. Bueno, ese pasaje que ha citado el hermano, se siembra cuerpo animal y resucita cuerpo espiritual, dijo el apóstol Pablo. Es decir, se siembra un cuerpo corruptible y resucita un cuerpo espiritual, un cuerpo incorruptible. Sencillamente lo que dijo Pablo. Jesús resucitó físicamente
porque tenía un cuerpo visible, no era un cuerpo invisible, pero era un cuerpo espiritual, un cuerpo glorioso, que se apareció incluso al apóstol Juan, como leemos en el capítulo 1 del Apocalipsis. Se le apareció, el apóstol Juan le describió cómo era Jesús, cabellos blancos como blanca lana, como la nieve, ojos como llamas de fuego, sus pies resplandecían como el bronce bruñido, y su rostro resplandecía como el sol en toda su fuerza. O sea, lo estaba viendo Juan. Era un cuerpo físico, no era un cuerpo invisible. Es un cuerpo físico, pero es un cuerpo resplandeciente, es un cuerpo glorioso. Como dice ese texto de Pablo, que ha citado el hermano Juan Carlos, se siembra cuerpo corruptible, es decir, cuerpo animal, y resucita un cuerpo espiritual, un cuerpo glorioso. Pero es un cuerpo, sigue siendo un cuerpo, es un cuerpo físico. La palabra griega que ahí se utiliza es soma. Soma, que significa cuerpo. Cuerpo es algo material, algo visible, algo físico. No es algo etérico, invisible, como pretenden hacer creer algunos herejes, de que Jesús resucitó con un cuerpo invisible, etérico. No, eso es falso, eso es diabólico. Jesús resucitó con un cuerpo glorioso, un cuerpo espiritual que luego se podía materializar con un cuerpo de carne y huesos para parecerse a sus discípulos, que le pudieran ver, que le pudieran tocar. Por lo tanto, el cuerpo glorioso, el cuerpo espiritual, no es un cuerpo invisible de ninguna manera. Bien, seguimos escuchando al hermano Juan Carlos. Diabólico, porque cuando Jesús se presentó a Tomás, por ejemplo, ¿qué es lo que hizo? Tomás en la incredulidad que dijo, quiero verte, él sabía la incredulidad de Tomás. Entonces Jesús se materializó de la misma manera que hacían estos ángeles que descendían a la tierra. Cuando el ángel de Jehová, cuando Jesús con estos dos ángeles, seres celestiales, descendían. Exactamente, eso es correcto. Ese cuerpo resplandeciente, glorioso de Jesús podía materializarse pues, en un cuerpo de carne y hueso y además con diferentes apariencias. Podía aparecerse, se podía aparecer con una apariencia diferente. Por eso, cuando Jesús aparece a María Magdalena no le reconoció a Jesús, creía que era el hortelano. O cuando se apareció a los dos discípulos de Maús y estuvo hablando con ellos y andando con ellos, esos dos discípulos de Jesús tampoco pudieron reconocer a Jesús. No le reconocieron, ¿de acuerdo? Porque tenía un aspecto diferente, tenía una apariencia diferente. Una de las facultades que tiene el cuerpo glorioso, el cuerpo resucitado, es que se puede materializar con un cuerpo de carne y huesos y además con diferentes aspectos, diferentes apariencias. Seguimos escuchando al hermano. La tierra y se materializaba para poder hablar, conversar con Abraham, para que lo puedan ver, porque nosotros no podemos ver a seres espirituales, a un espíritu no lo podemos ver, porque un espíritu no tiene carne y hueso. Jesús se materializó y por eso dijo que un espíritu no tiene carne ni huesos. Por eso es que Tomás le pudo tocar y ver, porque se materializaba. Bueno, efectivamente, eso lo dijo Jesús. Un espíritu no tiene carne ni huesos como veis que yo tengo, le dijo Jesús a sus discípulos. O sea, un espíritu no tiene carne ni huesos. Es un cuerpo espiritual. Es un cuerpo, pero es un cuerpo resplandeciente, espiritual. Como cuando se aparece a Jesús, se aparece a Juan ahí en Apocalipsis capítulo 1, se aparece como un ser espiritual. Tenía un cuerpo, pero era un cuerpo resplandeciente. Muy diferente, evidentemente, muy diferente al cuerpo de carne y huesos que Jesús tenía cuando vivió en la tierra. Pero el cuerpo glorioso, ese cuerpo espiritual, sigue siendo un cuerpo, es un cuerpo, ¿de acuerdo? No es un ente invisible, etérico, no. Es algo completamente visible. Lo que pasa es que no está compuesto de carne y hueso. Es otra materia gloriosa, una materia gloriosa totalmente diferente. Seguimos escuchando. La cosa es materializarse, manifestarse, ¿no? Entonces estaríamos yendo en contra de las escrituras, pues. Entonces, Carcamito, quiero que cites esos pasajes del apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 15, por ejemplo. 15:44, ¿qué dice en la traducción que tú tienes? Porque en la mía dice, se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Primera de Pedro, vivificado en espíritu. O sea, la palabra de Dios es clara. Jesucristo fue resucitado con un cuerpo espiritual. Por eso, cuando Él se aparecía a los discípulos, estando las puertas cerradas, Él se apareció en medio de ellos. Cuando les hablaba a unos, ¿no?, que caminaban por ahí y les fueron abiertos los ojos, dices que ellos se dieron cuenta que era Jesús por la forma de hablar, porque Él tomaba estos cuerpos que él
tenía la opción de que al momento de materializarse les reconocían por su actuar, por su forma de hablar. Por eso María Magdalena le dijo Raboni, porque les reconoció como él hablaba, más no por la apariencia física que presentaba. Eso es muy cierto, efectivamente, ya lo dije antes, Jesús podía materializarse con diferentes aspectos, de tal manera que sus discípulos pues, no le podían reconocer. Entonces adquiría diferentes aspectos, desaparece María Magdalena y María Magdalena no le reconoció. ¿Qué pasa? ¿Que María Magdalena estaba ciega? No, simplemente que desapareció en un aspecto que no pudo reconocer. Luego sí, luego cuando Jesús quiso, pues entonces María Magdalena sí que le reconoció. Cuando Jesús quiso, debió cambiar de aspecto, su aspecto físico, y entonces es cuando María le reconoció. Igual ocurrió exactamente igual con los discípulos de Maús. Se sentaron a la mesa, cuando Jesús partió el pan, se pusieron allá a comer, los tres. Jesús partió el pan y entonces dice la Biblia que se les abrieron los ojos y reconocieron que era Jesús, y en ese momento Jesús desapareció, se desmaterializó. Y se dieron cuenta, se les abrieron los ojos. Es decir, a ver, esto es muy interesante. Cuando dice el Evangelio que a estos dos discípulos de Maús se les abrieron los ojos y reconocieron que era Jesús. ¿Eso qué significa? ¿Que estaban ellos ahí con los ojos cerrados y de pronto se les abrieron? No. ¿Por qué dice el texto bíblico que se les abrieron los ojos y reconocieron que era Jesús? Pues que se les abrieron de sorpresa, se les pusieron con platos muy abiertos. Al ver cómo Jesús desaparecía, se desmaterializaba delante de ellos, los ojos se les abrieron de sorpresa. Y entonces se dieron cuenta que era Jesús, reconocieron que era Jesús. Bien, vamos a seguir escuchando al hermano Juan Carlos. Porque él se materializaba. Simple y sencillamente eso. Estando las puertas cerradas, por eso se asustaron y pensaron que veían un espíritu. ¿Cómo es que se aparecía en medio de ellos? Esto quiero que me explicas, Carcamito. Anota ahí y explícame cómo es que Jesús se apareció estando las puertas cerradas, ¿no? En medio de sus discípulos y les habló. Si era un ser de carne y huesos, tenía que haber golpeado, o a lo mejor tuvo una copia de las llaves. Me imagino que vas a decir eso, Carcamito, ¿no? Pero Jesús... A ver, cuando Jesús se aparece ahí en la habitación, estando las puertas cerradas, Jesús se apareció a ellos con un cuerpo de carne y hueso. Claro que sí, era un cuerpo de carne y hueso, lo dijo el propio Jesús. Era un cuerpo de carne y hueso, pero transformado, que tenía la facultad de poder traspasar muros, traspasar puertas, podía materializarse, podía desmaterializarse, pero era un cuerpo de carne y huesos. Claro que era un cuerpo de carne y huesos. Dice el propio Jesús, ahí en Lucas capítulo 24. Tocadme y palpadme y ved que no soy un espíritu, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Por lo tanto, cuando Jesús aparece en la habitación, estando ahí los discípulos reunidos, con las puertas cerradas, se aparece con un cuerpo, repito, de carne y huesos. Por supuesto que sí. Pero evidentemente no era de la misma materia, no era el mismo cuerpo que murió en el madero y que fue sepultado. Era de una materia completamente diferente, era una materia transformada, que tenía la facultad, tenía esos poderes de poder materializarse y desmaterializarse ahí en medio de ellos. Pero era un cuerpo, repito, de carne y huesos, lo dijo el propio Jesús. Seguimos. Se apareció en medio de ellos, estando las puertas cerradas, y les dijo paz a vosotros. ¿Cómo es que hizo eso? Entonces quiero que vayas anotando, ¿no? Esas preguntas, mi estimado Cárcamo. Entonces, como les dije, Jesús se podía aparecer y se podía desaparecer en los 40 días que él estuvo en la tierra. Por eso es que bajó a predicar esos espíritus. Eso es tremendo, porque esa es una de las facultades que tiene el cuerpo resucitado, y son unos poderes que también vamos a tener los verdaderos cristianos que seguimos la doctrina de Cristo. Cuando seamos glorificados vamos a tener los mismos poderes, podemos teletransportarnos, aparecer, desaparecer, materializarnos, desmaterializarnos y aparecer en cualquier lugar. Es una de las facultades que tiene el cuerpo resucitado. Seguimos. No, inmundos que alguna vez en los tiempos de Noé desobedecieron. No guardaron su morada y bajaron a copular con las mujeres. Allá fue a predicarles. Allá no puedes ir en carne y huesos, pues. Te chamuscas, te quemas, ¿no? Cuando uno resucita, resucita con un cuerpo espiritual, porque si lo haces con el mismo cuerpo que mueres, una persona baleada va a resucitar con la... Exactamente, eso es muy cierto lo que acaba de decir.
O sea, no vamos a resucitar con el mismo cuerpo de carne y sangre que tenemos ahora, que es un cuerpo corruptible. Por eso dijo Pablo en 1 Corintios 15 que la carne y la sangre no pueden heredar la vida eterna, el reino de Dios, ni la corrupción heredar la incorrupción. Lógico. Un cuerpo corruptible como el que tenemos es totalmente imposible que pueda heredar el reino de Dios. Imposible. Tiene que ser transformado en un nuevo cuerpo espiritual, un cuerpo resplandeciente. Seguimos. El cuerpo. Una persona que murió decapitada va a resucitar sin cabeza. Eso es de locos. Claro, exactamente, muy bien. Eso es imposible. ¿Listo, Alex? Ok, apaga tu micrófono, por favor. Bueno, ahora va a responder el carcamoide. Te faltó medio minuto para concluir tus 5 minutos, pero bueno. Cárcamo, ¿estás listo para tu contrarrefutación? Vamos a ver, Jesús es hombre en el cielo. Vamos a demostrarlo, pues, Apocalipsis 1:12. Vamos a ver, uno semejante al Hijo del Hombre. Vamos a ver cómo se presentó ante el apóstol Juan. Apocalipsis. Bueno, ayer en la escuela de ayer ya vimos que esa es una mala traducción la que aparece en la Reina Valera, que vio a uno semejante al Hijo del Hombre. Eso es una estúpida traducción totalmente falsa. El texto griego lo que dice es que vio a uno semejante a un hombre. Semejante a un hombre. Era como un hombre, lo que dice el texto. Pero si aceptamos la mala traducción de la Reina Valera, fijaos lo que significa. Dice cuando dice que vio a uno semejante al Hijo del Hombre. Es decir, que entonces a quien estaba viendo Juan no era Cristo, no era el Hijo del Hombre, estaba viendo a otro. ¿Os dais cuenta de lo estúpida que es la traducción vertida por la Reina Valera? Semejante al Hijo del Hombre. Por lo tanto, no estaba viendo a Cristo, según esa malísima traducción. Entonces, la traducción correcta es que vio a alguien parecido, semejante a un hombre. Mira, quien vio fue a Jesús, pero lo vio con su cuerpo glorioso, su cuerpo espiritual. Seguimos. 1:12 dice: y me olvidé de ver la voz que había hablado conmigo, y vuelto vi 7 candeleros en medio de los 7 candeleros, algunos semejante al Hijo del Hombre. Apocalipsis 14:14, vamos a ver, vamos a traer otra vez, Apocalipsis 14:14, vamos, le estoy citando aquí, mire aquí una nube blanca, y sobre la nube a uno sentado semejante al Hijo del Hombre. Lo ves también, ahí en Apocalipsis 14 también lo han traducido mal, los de la Reina Valera. No dice semejante al Hijo del Hombre, no, sino que dice semejante a un hombre, parecido a un hombre. Esa es la correcta traducción. 5, 5 y 6, uno de los ancianos me dijo: no llores, aquí el león de la tribu de Judá. ¿Cómo se le llama? El león de la tribu de Judá. Sigue siendo el linaje de Judá allá en el cielo. Y miré bien en medio del trono de los 4 seres vivientes. Eso es muy cierto. Efectivamente, Jesús sigue siendo del linaje de David y de la tribu de Judá. Así de simple. Eso soy la raíz y el linaje de David, dice Jesús en el Apocalipsis. Por lo tanto, él sigue, por supuesto que sigue siendo un hombre. Cristo es un ser humano, es un hombre. Lo dice bien clarito el Nuevo Testamento. Porque hay un Dios y un mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo, hombre, sigue siendo un hombre, un ser humano, ¿de acuerdo? Pero es un ser humano divinizado, es un ser humano celestial, con un cuerpo glorioso, un cuerpo espiritual. Pero sigue siendo un hombre y al mismo tiempo tiene la naturaleza divina. Tiene naturaleza humana y naturaleza divina, tiene las dos naturalezas. Jesús resucitado. Seguimos. Amigo de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado que tenía 7 cuernos y 7 ojos. Jesús se presenta ante el Padre como uno de la tribu de Judá. ¿Es del linaje humano Cristo en el cielo, después de su resurrección? Sí, Apocalipsis 22:16 dice: yo he enviado a mi ángel para dar testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje, huévese bien. Así es, muy importante. Ese es un pasaje muy importante porque son palabras del propio Jesús. Yo soy la raíz y el linaje de David, es decir, el descendiente biológico, carnal del rey David. Lo dice bien clarito. Es un linaje, descendencia, pueblo, así lo dice el diccionario Bay. Linaje, descendencia, pueblo, raza. Así es, efectivamente. Ahí está refutado. Él me va a decir que semejante es algo, un parecido. Cuando dice que miró uno semejante al Hijo del Hombre, Juan Carlos va a decir que es parecido. Totalmente falso, parecido es igual. Hebreos 2:17 dice: por cual debía ser en todo semejante a sus hermanos. ¿Qué hermanos? La raza humana, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote. Jesús es semejante a la raza humana, es igual a la raza humana. Sí, eso es cierto lo que dice Carcamoide, semejante, es igual a la raza humana, pero había algo que le diferenciaba del resto de los humanos. A ver si alguien de los que estáis aquí en la sala sabéis
¿Qué es? ¿Qué es lo que le diferenciaba a Jesús del resto de los humanos? Lo que le diferenciaba es que no podía morir. Pues sencillamente que nunca pecó. Jesús era sin pecado y el resto de humanos sí que hemos pecado. O sea, Jesús era inocente, sin mancha, él nunca pecó. Él no pecó y por supuesto no podía morir, porque al no pecar, evidentemente, como bien ha dicho el hermano Enrique, pues no podía morir. Entonces, ¿por qué murió Jesús? Si Jesús no podía morir porque nunca pecó, entonces ¿por qué murió? Pues murió porque decidió morir, decidió entregar su vida por sus ovejas. Nadie me quita la vida, sino que yo mismo la doy. Tengo el poder para darla y tengo el poder para volverla a tomar. Lo dice Jesús bien claro, nadie me quita la vida, sino que yo voluntariamente la doy, la entrego. Y por eso es que Jesús murió. Él decidió gustar la muerte por todas sus ovejas, en beneficio de sus ovejas. Fue decisión suya, pero no porque él fuera mortal. No, si Jesús nunca pecó, ¿cómo iba a heredar la mortalidad si él nunca pecó? Como dice el Evangelio. O sea, aquellos dicen, porque el otro día lo escuchaba, a un iglesiero de estos mentirosos santurrones, estos herejes, decía que Cristo heredó la muerte. Decían estos majaderos que Cristo heredó la muerte. ¿Cómo Cristo va a heredar la muerte? Si la muerte es la consecuencia del pecado y Cristo nunca pecó, ¿cómo va a heredar la muerte? O sea, están mal de la cabeza estos herejes. Cristo no heredó ninguna muerte. Él nunca pecó. Por tanto, no tenía el por qué morir. Si él murió fue simplemente porque decidió morir, decidió entregar su vida por sus ovejas. Bueno, seguimos. Está refutado. No solamente es un espíritu. Mateo 7, vamos a ver. Efectivamente, Jesús no es solamente un espíritu, así es también un hombre, un ser humano, como dice bien clarito todos esos pasajes bíblicos que hemos estado viendo ayer. Se le llama el Hijo del Hombre, Jesús vendrá del cielo con gran poder y gloria como el Hijo del Hombre, como un hombre. O sea, lo que estuvimos viendo ahí en todos esos textos. Seguimos. ¿Cómo se sientan en el trono del Padre? Como hijo de hombre. ¿Qué significa hijo de hombre? Exactamente. Hijo de hombre significa hijo de Adán. Ben Adán, en hebreo es un modismo. Exacto, muy bien dicho. Que significa uno de la raza humana. Mateo 26, 64, vamos a ver. ¿Cómo se sientan en el trono del Padre? Eso lo digo, tú has dicho. Además os digo que de ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y el Hijo del Hombre. ¿Cómo viene Jesucristo? ¿Viene como un ángel, como hijo de hombre? Viene como hijo de hombre. Muy bien, efectivamente. Dicen todos los pasajes que los dijo hasta el propio Jesús. Y verán venir al Hijo del Hombre en las nubes del cielo con gran poder y gloria. O sea, Jesús, por supuesto, que en el cielo sigue siendo un hombre. O un ser humano, que es lo mismo. Ser un hombre y ser un ser humano es exactamente lo mismo. Seguimos. Mateo 24, 27, que porque como relámpago que sale del oriente se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Versículo 30, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre, entonces lamentarán todas las tribus y verán al Hijo del Hombre. Versículo 37, más en los días 9, así será la venida del Hijo del Hombre. Versículo 39, no entendí. Así es, son pasajes muy importantes lo que está citando aquí Carcamoide porque lo dicen bien clarito. O sea, son palabras hasta del propio Jesús que lo dice. Que él vendrá como ser humano, como un hombre va a venir del cielo, con gran poder y gloria. Pero hasta que vino el diluvio se lo llevó todo, así será también la venida del Hijo del Hombre. Versículo 44, por tanto, también vosotros estáis preparados porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no penséis. Mateo 25, 13, ¿verdad? Pues porque no sabéis el día y ni la hora en que el Hijo del Hombre. Mateo 25, 31, se siente como hijo de hombre en el trono, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. ¿Cómo se sienta Jesucristo? Como espíritu, como hombre también. Exactamente, muy bien dicho. Y lo que ha dicho Carcamoide es absolutamente correcto y absolutamente bíblico. Y ojo, yo estoy diciendo que Jesucristo es un ser humano glorificado, con facultades espirituales. Jesucristo Así es. se sienta como hombre. Salmo 45, un salmo profético que se refiere a Cristo y a su reino. Salmo 45 dice, rebosa mi corazón palabra buena, diré al rey mi canto, mi lengua es pluma de escribiente muy ligero. Eres el más hermoso de los hijos de los hombres. Eres el más hermoso de los hijos de los hombres. ¿A quién se refiere? A Cristo. Versículo 6, tu trono, oh Dios, es eterno para siempre. El cetro de justicia, el cetro de tu reino. Entonces, ¿a qué se refiere el Salmo 45? A Cristo, el Hijo del Hombre, el más hermoso de los hijos de los hombres.
El compañero de Jehová es un espíritu solamente. Y el compañero de Jehová es hombre. Vamos a ver lo que dice Zacarías capítulo. Así es, efectivamente. Además, fijaos que Carcamoide no está negando que Cristo sea un espíritu en el cielo. No, no lo está negando. Está diciendo que Cristo es un ser humano, es un hombre, pero al mismo tiempo es un espíritu que tiene las dos naturalezas, la humana y la divina. Eso es lo que enseñan todos esos pasajes del Nuevo Testamento. 13. A pura Biblia estoy derrumbando. Un minuto. Muy bien. Voy a ver. Zacarías 13. Zacarías 13:7. Levanta, oh espada, contra el pastor y contra el hombre, compañero mío. Dice Jehová de los ejércitos, hiera el pastor y serán dispersadas las ovejas, y haré volver mi mano contra los pequeñitos. ¿Quién es el compañero de Jehová? El compañero de Jehová es un hombre. Hebreos capítulo 1, que se sienta a la par del trono y es compañero del Padre, el cual siendo resplandeciente su gloria de imagen misma de su sustancia, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, por medio de sí mismo se sentó a diestra de la majestad en las alturas. ¿Quién es el que se sienta a la diestra? El Hijo del Hombre. Entonces Jesucristo no ha dejado de ser hombre. Después ve. Exactamente así es. Él no ha dejado de ser hombre, no ha dejado de ser un ser humano. Tiene la naturaleza humana y también tiene la naturaleza divina, celestial. Por eso es que tiene un cuerpo glorioso, un cuerpo espiritual. Seguimos. Con aquello de María Magdalena y como que traspasó la pared. Fácil. Jesucristo es un ser humano glorificado, un cuerpo humano glorificado, un cuerpo humano. Tiempo. Exactamente, es un cuerpo humano glorificado, transformado, que tiene esos poderes sobrenaturales. Por eso es que cuando se aparece a ellos, estando las puertas cerradas ahí en esa habitación, lo dice bien claro, que su cuerpo era de carne y hueso, era un cuerpo de carne y hueso, pero resucitado, que tenía esas propiedades, tenía esos poderes sobrehumanos, sobrenaturales, de poder materializarse, desmaterializarse, traspasar muros, teletransportarse instantáneamente. Esos eran los poderes que tenía Jesús. Era una especie de X-Men, por así decirlo. Bien, seguimos. Juan Carlos, ¿estás listo para tu siguiente 5 minutos? Bueno, luego cuando terminemos de aquí de comentar el vídeo, ya sabéis, lo que queráis hablar después, de vuestras opiniones, comentarios, pues lo podréis hacer. Juan Carlos, ¿estás listo? Listo. A ver, Carcamito, no entiendes las escrituras. La Biblia no nos dice jamás que Jesucristo ha dejado de ser un hombre. Claro que es un hombre, pues en la tierra ¿qué era? Híbrido, no, era un hombre, un ser humano, hijo de hombre. La expresión hijo de hombre es que es nacido de un hombre y nacido de una mujer. No, Dios le engendró en María. ¿Qué le engendró? El semen de José, por eso es hijo de hombre. La expresión hijo de hombre quiere decir nacido de un hombre y de una mujer, un humano. Eso no va a cambiar nunca. Por eso es el hijo del hombre. Como tampoco va a cambiar nunca que Jesucristo es el verbo de Dios. ¿Por qué Jesús es llamado el verbo de Dios? Y será siempre llamado el verbo de Dios, porque Él hizo las cosas hablar. Bueno, aquí muy cierto lo que está diciendo el hermano Juan Carlos. Efectivamente, lo dice bien claro, que Jesús nunca va a dejar de ser un hombre. Él era un ser humano, era un hombre cuando vivió en la tierra y sigue siendo un hombre. Porque hay un Dios y un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Claro, sigue siendo un hombre. Y parece ser que eso lo reconoce el hermano Juan Carlos. Lo que pasa es que luego cometió un error, como veremos después. Dice que Jesucristo es un hombre, sigue siendo un hombre en el cielo, pero que no es un ser humano. Eso es absurdo. Si es un hombre, porque es un ser humano, es lo mismo, es exactamente lo mismo. No se puede ser un hombre si no se es un ser humano, es de lógica. Ahí ya tuvo un pequeño patinazo el hermano Juan Carlos al decir que Jesús es un hombre, pero que no es un ser humano. Vamos a seguir escuchando. Él es el medio que Dios usó para crear las cosas. Eso es muy diferente. La atrocidad, no. La herejía que tú dices, Cárcamo, es que Jesús en el cielo está como humano, de carne y huesos. ¿Lo ves? Ahí eso es un error que ha dicho el hermano Juan Carlos, la herejía. O sea, que el hermano Juan Carlos reconoce que Cristo es un hombre, pero acaba de decir que Jesús no está como un humano en el cielo, como un ser humano. Vamos a ver, hermano Juan Carlos, se reconoce que Cristo es un hombre, que sigue siendo un hombre, y dices ahora que no está en el cielo como un ser humano. ¿Eso cómo se come? ¿Cómo se come? ¿Cómo se entiende eso?
Si Jesús sigue siendo un hombre, por lo tanto sigue siendo un ser humano, pero es un ser humano glorificado, un ser humano transformado. Es un espíritu porque tiene un cuerpo espiritual, tiene una naturaleza divina, pero al mismo tiempo también tiene una naturaleza humana. Jesús tiene las dos naturalezas ahora, la humana y la divina. Pero no digas eso, hermano, de decir Jesús es un hombre, pero no es un ser humano. Eso es absolutamente ridículo, es ilógico. Seguimos escuchando. Eso tienes que demostrarme. Anota, no te pases dando disparates de discursos. No, eso sabemos. Jesucristo es el Hijo del Hombre, Jesucristo es el Hijo de Dios, Jesús es el Cristo, etcétera, etcétera. Tiene muchos apelativos, pero tienes que ir en concordancia con la época y con la gramática. No puedes decir que Jesucristo en el cielo, ¿quién dice que no? Es hijo de hombre. Aquí lo que estamos, y yo te estoy refutando, es que en el cielo no está en calidad de carne y huesos. Claro que resucitó con un cuerpo glorificado. Ese cuerpo humano es divinizado, glorificado. Por eso dice, ¿no? Que hay un mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién? Eso es cierto. A ver, Jesús tiene en el cielo un cuerpo glorioso espiritual, que es el mismo cuerpo que vemos en el capítulo 1 del Apocalipsis y que lo describió el apóstol Juan. ¿Cómo es ese cuerpo? Fijaos que lo describe como un cuerpo físico. Juan no estaba viendo a una entidad invisible, etérica, no. Estaba viendo un ser divino con un cuerpo, tenía un cuerpo resplandeciente, su rostro resplandecía como el sol en toda su gloria, pero era un cuerpo físico. Se menciona sus cabellos, que eran blancos como blanca lana, como la nieve, sus ojos como llamas de fuego. Se describe sus pies como eran, refulgentes como el bronce brunido. O sea, está viendo un cuerpo físico, el cuerpo espiritual que tiene Jesús en el cielo. Y luego cuando baja a la tierra y se aparece a los seres humanos, se tiene que materializar en un cuerpo de carne y huesos. Claro, si no, no podría convivir con los seres humanos aquí en la tierra. Pero fijaos, Juan le vio en el cielo. O sea, Jesús no bajó a la tierra para hablar con el apóstol Juan. No, él tuvo una visión del cielo y se le aparece Jesús, con ese cuerpo glorioso, con ese cuerpo espiritual. Y lo describe. Por lo tanto, el cuerpo resucitado espiritual es un cuerpo físico, que tiene una materia, un soma. Soma en griego es un cuerpo, es algo físico. ¿De qué materia celestial está constituido ese cuerpo celestial? ¿Cómo es esa materia? ¿Cómo está constituida? La Biblia no lo dice, no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que es un cuerpo físico, que se puede ver, que se puede tocar. Es una materia celestial, una materia espiritual, gloriosa, resplandeciente. Es un cuerpo que resplandece, que brilla en toda su gloria, brilla como el sol en toda su gloria. El rostro de Jesús resplandecía. O sea, es un cuerpo físico que resplandece. Ese es el cuerpo celestial, el cuerpo glorioso que tienen los seres celestiales. ¿De acuerdo? Y cuando baja a la tierra para relacionarse con los seres humanos, lógicamente no baja con ese cuerpo glorioso, con ese cuerpo espiritual. Tiene que aparecer con un cuerpo de carne y huesos, como hizo Jesús con sus discípulos. Era un cuerpo de carne y hueso para que le pudieran ver, para que le pudieran tocar. ¿Por qué? Porque si viéramos a Jesús con ese cuerpo glorioso que leemos ahí en el capítulo 1 del Apocalipsis, ¿qué nos pasaría? Lo que nos pasaría a nosotros si viéramos a ese Cristo glorioso que aparece ahí en el capítulo 1 del Apocalipsis. ¿Qué nos ocurriría si viéramos a Cristo como lo vio Juan? O sea, a ver, ¿qué es lo que le pasó al apóstol Juan cuando vio a este Cristo glorioso? Cuando vio su cuerpo espiritual. Pues que cayó al suelo como muerto. Dice que cayó al suelo como muerto. No podemos verlo. Caeríamos al suelo como muertos. Caeríamos muertos. Es imposible ver ese cuerpo glorioso y seguir vivos. Entonces, por eso es que Jesús le restableció, puso su mano derecha sobre él y le restableció. ¿De acuerdo? Por eso es que Jesús, cuando se aparece aquí en la tierra a los seres humanos, pues se tiene que aparecer con un cuerpo de carne y huesos, porque si no sus discípulos habrían caído como muertos al suelo, así de simple. Lo mismo que le ocurrió al apóstol Juan. Seguimos. Jesucristo, hombre, obviamente, pero no hombre de carne y huesos, sino de cuerpo glorificado, divinizado en calidad. Efectivamente, o sea, el cuerpo glorioso que tiene Cristo en el cielo no es un cuerpo de carne y huesos como el que tenía en la tierra, es un cuerpo con una materia diferente,
Es un cuerpo físico. Es físico porque Juan le estaba viendo con sus ojos. Y le estaba viendo con sus ojos, por lo tanto, es un cuerpo físico. Pero no es la misma materia, no es un cuerpo de carne y huesos como el que adquiría Jesús cuando nos aparecía aquí en la tierra, a los seres humanos, a sus discípulos. No, es una materia, es un cuerpo físico diferente. Es una materia totalmente diferente, una materia celestial. Seguimos. Espíritu, en el cielo no hay humanos. A ver, dice aquí el hermano que en el cielo no hay humanos, pero vamos a ver, no dices, hermano, que Cristo sigue siendo un hombre, un ser humano. ¿Cómo que en el cielo no hay humanos? Pues claro que hay humanos, Cristo sigue siendo un hombre, lo dice la Biblia, el Hijo del Hombre. Pasa que es un hombre transformado con un cuerpo espiritual, pero sigue siendo un hombre. Seguimos. Porque un espíritu no lo podemos ver. Jesucristo, cuando venga por segunda vez, ¿qué tiene que hacer Cárcamo? Materializarse, el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios, el Verbo de Dios, el Alfa, el Omega. Tiene muchos apelativos. Bueno, ahí lo que ha dicho el hermano, que un espíritu no se puede ver, eso no lo dice la Biblia por ninguna parte. Un espíritu, lo que dice la Biblia es que no tiene carne ni huesos, no está formado por carne y huesos. Pero que un espíritu se puede ver, por supuesto que se puede ver, porque Juan el apóstol le vio ahí en Apocalipsis capítulo 1 y lo describe como es ese cuerpo glorioso, ese cuerpo espiritual. Por lo tanto, por supuesto que se puede ver un espíritu. Cristo ahora mismo es espíritu, Cristo es espíritu vivificante. ¿Y le vio el apóstol Juan ahí en el Apocalipsis? Pues claro que le vio. Por lo tanto, un espíritu sí que se puede ver. Es algo físico, se puede ver. Lo que pasa es que está constituido de una materia celestial, de una materia espiritual. Es un cuerpo espiritual. No es de carne y huesos. Es de otra materia totalmente diferente. Es físico. Se puede ver perfectamente, ¿de acuerdo? Porque Juan le vio. Juan no estaba viendo una entidad invisible. No, estaba viendo a Cristo con su cuerpo glorioso. Un cuerpo que se puede ver. Seguimos. Los apelativos van por siempre. El Rey de Reyes, el Señor de Señores. Él, cuando venga a la tierra, tiene que materializarse para que lo podamos ver. Efectivamente, cuando venga del cielo con gran poder y gloria a gobernar el mundo entero, pues bajará con su cuerpo de carne y hueso, se va a materializar con un cuerpo de carne y hueso para poder estar aquí en la tierra. Y la gente le pueda ver y le pueda tocar. Seguimos. Si te das cuenta, el intermediario entre Dios y los hombres es Jesucristo hombre. Ese Jesucristo hombre con un cuerpo divino, glorificado. ¿Lo ves? Aquí está reconociendo Juan Carlos que Jesucristo sigue siendo un hombre en el cielo, pero con un cuerpo divino, un cuerpo glorificado. Eso es lo que correctamente enseña la Biblia, ¿es así? No de carne y huesos ya. En el cielo, efectivamente, el cuerpo no es de carne y huesos, sino que es de otra materia, es un cuerpo físico, pero no es la misma carne y huesos que tenemos aquí en la tierra. Cuando ese cuerpo celestial, espiritual, baja a la tierra para relacionarse con los seres humanos, entonces lógicamente se tiene que materializar con un cuerpo de carne y huesos para que la gente le pueda ver y le pueda tocar. Eso es de sentido común. Seguimos. Si no, ese cuerpo dice que fue divinizado, glorificado, si no, ¿qué tendría diferente de la Biblia que fue con cuerpo glorificado, que resucitó? Resucitado, en otras palabras, en espíritu, con un cuerpo espiritual. Pablo dice, se resucita con cuerpo espiritual. Ese es el debate. El debate. Exactamente, Cristo resucitó con un nuevo cuerpo espiritual que era radicalmente diferente al cuerpo que murió en el madero y que fue sepultado. Por eso dice Pablo que el cuerpo que ha de salir no es el mismo cuerpo que fue enterrado, que fue sepultado. Lo dice bien claro, no es el mismo que ha de salir, no es el mismo cuerpo que ha de salir. Con lo cual queda destrozada la doctrina falsa, la doctrina de demonios enseñada por los falsos cristianos católicos que enseñan que Cristo resucitó con el mismo cuerpo que fue clavado en el madero y que fue sepultado. Eso es una herejía, eso es totalmente falso, es diabólico y es todo lo contrario a lo que dijo el apóstol Pablo en ese texto de 1 de Corintios capítulo 15, que el cuerpo que ha de salir no es el mismo cuerpo que fue sepultado, que fue enterrado. Seguimos. No es los apelativos. Los apelativos sabemos, y eso nos va a tener por siempre. El Hijo del Dios Altísimo, el Hijo del Hombre. Él vendrá, es el que se sienta a la diestra del Dios Supremo. Pero ¿cómo? ¿Cómo es su sustancia? Es espíritu, pues. Carcamito. Si vas entendiendo las escrituras o no. Y todos los que escuchan esto deben entender por lógica. Jamás puede estar con un cuerpo de carne y huesos, pues.
En el cielo no hay corrupción. Allá estamos con un cuerpo incorruptible. Bueno, también decir aquí una cosita, se puede tener un cuerpo de carne y huesos, repito, se puede tener un cuerpo de carne y huesos, no he dicho carne y sangre, sino carne y huesos, y no ser corruptible, ser incorruptible. Jesús, cuando se apareció durante 40 días a sus discípulos, ¿se apareció con un cuerpo de carne y huesos? ¿Verdad que sí? Era de carne y huesos. Y yo pregunto, ¿ese cuerpo era corruptible? No, no era corruptible. Era incorruptible. Por lo tanto, se puede tener un cuerpo de carne y huesos y no ser corruptible. Ser totalmente incorruptible. Seguimos. Transformado, glorificado, divinizado está Jesús, el Hijo del Hombre. Es facilito, sencillo de entender. Ahí te complicaste, Cárcamo, porque tú estás dando los apelativos, mas no me estás diciendo la esencia con lo que estamos debatiendo ahorita. ¿Con qué cuerpo está Jesús en el cielo? Está con un cuerpo glorificado, con un cuerpo espiritual, no de carne y huesos, no de carne y huesos, de agua y sangre, no. Es imposible. Eso no dice la Biblia. La Biblia nos dice con un cuerpo glorificado. Lo vuelvo a repetir, Jesús está en el cielo con un cuerpo espiritual, un cuerpo glorioso, pero que es un cuerpo físico, es físico, se puede ver. No es un cuerpo invisible, es un cuerpo físico. ¿De qué materia celestial está constituido ese cuerpo glorioso? Que no lo sabemos. Lo que está claro es que no es de carne corruptible, como es lógico, ya que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios ni la corrupción heredar la incorrupción. Pero es un cuerpo físico, por supuesto que sí. Jesús sigue siendo un hombre, un ser humano en el cielo y tiene un cuerpo físico, glorioso, resplandeciente. Exactamente el mismo cuerpo que leemos en la descripción que hizo el apóstol Juan ahí en Apocalipsis capítulo 1. Seguimos. Él se transformó, ese cuerpo de carne y huesos fue glorificado. Por eso es que no existe el cuerpo. Fue transformado, fue cambiado. ¿Te das cuenta? Exactamente, fue transformado en un instante, esto lo explicamos ayer el hermano Tomás y yo, la escuela, en un instante ahí en el sepulcro fue transformado de mortal a inmortalidad. O sea, fue transformado ese cuerpo que murió, no porque Jesús pecara, que Jesús nunca pecó. Repito, Jesús murió porque decidió entregar su vida voluntariamente. Entonces decidió gustar la muerte por todos. Entonces murió y ese cuerpo fue cambiado, fue transformado en un instante, en una milésima de segundo, en un abrir y cerrar de ojos, como dijo el apóstol Pablo, fue cambiado, fue transformado en un cuerpo espiritual, en un cuerpo glorioso, que luego podía materializarse con un cuerpo de carne y hueso, de carne y huesos, para poder relacionarse con sus discípulos aquí en la tierra. Seguimos. Esa expresión, cambiado, transformado. La materia no se crea, se transforma, dijo Einstein, que se leía algo la Biblia. ¿No? Los antiguos leían algo la Biblia como patrística, ¿no? Leían algo la Biblia y eran filósofos, porque tenían algo de Biblia, ¿no? El cuerpo la materia se transforma. 30 segundos. Se crea, se transforma. ¿Entiendes, Cárcamo? Ahora decirme que hijo de hombre, claro, hijo de hombre, pero aquí el debate es cómo, en qué calidad, con qué sustancia, ¿me entiendes, Cárcamo? No de carne y hueso, no así, como tú tienes carne y hueso, si tú te cortas te sale sangre. Con ese cuerpo que tú tienes, que tiene Alex, que tiene todo. A ver, quiero decir otra cosita. Yo esta tarde he estado hablando por WhatsApp un buen rato con Carcamoide y me ha dicho bien clarito que el cuerpo de Jesús, el cuerpo glorioso, el cuerpo resucitado, no es el mismo cuerpo, es un cuerpo totalmente diferente, no es el mismo cuerpo que murió en el madero, que fue sepultado. Eso me lo ha dicho literalmente Carcamoide, esta tarde, hace unas horas, que no era el mismo cuerpo que murió en el madero, que ese cuerpo fue cambiado, fue transformado en un cuerpo espiritual. Eso es lo que cree Carcamoide, ¿de acuerdo? Es decir, que en realidad las posturas de los dos, tanto de Carcamoide como de Juan Carlos, casi son prácticamente lo mismo. Lo mismo, no hay prácticamente diferencia. Carcamoide enseña que efectivamente que ese cuerpo que estaba sepultado fue transformado en un nuevo cuerpo espiritual. Eso lo reconoce Carcamoide, porque me lo ha dicho a mí esta tarde. Y que es lo mismo, exactamente lo mismo que está diciendo aquí el hermano Juan Carlos. Seguimos. Los que están escuchando esto, no.
Él estaba con un cuerpo divinizado, glorificado, diferente. Paso palabra. Ok, bien, gracias. Te faltaron 10 segundos para concluir, pero bueno, ahí le dejas. Cárcamo, ¿estás listo para tu cuarta intervención? Claro, ahorita, dale. Juan Carlos, permíteme. Juan Carlos, ¿puedes apagar tu micrófono, por favor, para que no haya... Gracias. Tiene 5 minutos, Cárcamo, a partir de... Ya, adelante. Bueno, Juan Carlos se dio un puñetazo en el hígado, así tremendo, dice. No ha dejado de ser humano. Me entregó el debate. El propio se refutó, el pobre, da lástima. Se refutó totalmente. Ya te dije que el hombre, cuando dice hijo de hombre, ¿por qué es hombre? ¿Cómo recibe el trono? Eso es absolutamente cierto, así es. En la Biblia, cuando aparece la expresión hijo del hombre, significa hijo de Adán, es decir, significa un hombre, un ser humano, un hombre. Eso es lo que significa esa frase en la Biblia. Y si Jesús dijo que va a venir del cielo como hijo del hombre, el hijo del hombre vendrá del cielo con gran poder y gloria y se sentará en su trono de glorias, que va a venir como un hombre, como un ser humano. Claro que sí. Seguimos. Jesucristo, como un espíritu netamente, o como hombre. Voy a seguir aplastándote simplemente con las escrituras, mientras vos sos de pura verborrea, yo soy pura Biblia. Biblia en mano, Juan Carlito. Bueno, a ver, ahí se ha pasado Carcamoide, el hermano Juan Carlos no ha dicho verborrea, lo que ha dicho es muy cierto. Cristo tiene en el cielo un cuerpo espiritual y la tierra se aparece con un cuerpo de carne y huesos. Yo el único error que veo que ha dicho el hermano Juan Carlos es que reconoce que Cristo es un hombre, pero luego ha dicho también que no es un ser humano. Eso es una contradicción, es un error que ha cometido. Pero prácticamente el 99% de lo que ha dicho es absolutamente bíblico y absolutamente correcto. Igual que Carcamoide. Carcamoide, muchísimas cosas de las que ha dicho en este debate son absolutamente ciertas y bíblicas. Y hoy, repito, esta tarde me ha dicho a mí personalmente, porque él fue testigo de Jehová, fue miembro de esta secta falsa y diabólica, y se apartó salió de esa secta falsa, y me dice y me lo dijo bien clarito, que el cuerpo de Jesús, que murió en el madero, que fue sepultado, no era el mismo cuerpo que resucitó, sino que fue transformado en un cuerpo espiritual. Eso es lo que cree, lo que enseña Carcamoide. Me lo ha dicho a mí bien claro. Así que prácticamente está enseñando lo mismo que nosotros, que los cristianos bíblicos enoteístas. Seguimos. Vamos a ver, Hebreos 2:5, porque no sometió a los ángeles el mundo venidero. Dice, no sometió a los ángeles el mundo venidero. ¿Qué son los ángeles? Versículo Hebreo 1:14, no son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. Esos son los ángeles. Hebreo 1:6, ciertamente de los ángeles dice, él hace a sus ángeles espíritus, que a su ministro llama de fuego. Esa es la naturaleza de los ángeles. Hebreo 5, sigo diciendo, porque no sube todos los ángeles del mundo venidero acerca del cual estamos hablando. No es a los ángeles que se les somete el mundo venidero. ¿A quién se le somete el mundo venidero? ¿A un ángel o a un hombre? A un hombre. Tal como lo reconoció Juan Carlos. Él dice, no ha dejado de ser humano. Se refutó. Él mismo se dio un puñetazo. Hebreo 12. Bueno, ahí en ese punto lo que dice no Carcamoide es cierto. O sea, Jesús sigue siendo un hombre, es decir, un ser humano, que es exactamente lo mismo. Es un ser humano, pero transformado en un ser también espíritu, con un cuerpo espiritual. Ahí tenemos las dos naturalezas que tiene Jesús, la humana y la divina, así de sencillo. Seguimos. Sí, porque alguien testificó en cierto lugar diciendo, ¿qué es el hombre? En el hebreo es Adán. Es el hombre para que te acuerdes de él, o el hijo del hombre para que lo visites. Te hiciste un poco menor que los ángeles, lo coronaste de gloria y de honra. Lo pusiste solo sobre las obras de tus manos. Todo lo sujetaste bajo sus pies, porque en cuanto lo sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetos. Pero vemos que aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús coronado de gloria y de honra. Ese es el hombre, Jesús, el Hijo del Hombre, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todo. Entonces no es a los ángeles que son espíritus, es al hombre Jesús, el Hijo de...
Efectivamente, a los ángeles en la Biblia se le llama espíritus, Hebreos capítulo 1. El que hace a sus ángeles espíritu. ¿Por qué a los ángeles se le llama espíritus? Porque viven en el cielo. Y cuando esos ángeles bajan a la tierra, Dios los envía a la tierra, ¿cómo se aparecen? ¿Cómo se aparecen? ¿Como espíritus? No. ¿Con cuerpos resplandecientes? No. Se aparecen como varones, como hombres, como varones, así lo llama la Biblia. Ellos no bajan a la tierra con alitas, como si fueran cigüeñas. No, no. En la Biblia no hay ni un solo versículo donde se diga que los ángeles tengan alas. No hay ni uno. Es una patraña que se inventó la Iglesia Católica Romana hace muchos siglos. Una estupidez. La Biblia jamás dice que los ángeles tengan alas. Los que sí tienen alas son los querubines, así lo dice la Biblia, pero no los ángeles. A los ángeles se describe como espíritus cuando están en el cielo, porque tienen un cuerpo espiritual, y cuando bajan a la tierra se aparecen como seres humanos, como varones. Son como varones, semejantes a nosotros, con un cuerpo físico de varones, y parecido a Jesús. O sea, Jesús también es un espíritu en el cielo, tiene un cuerpo espiritual, pero cuando baja a la tierra se aparece con un cuerpo humano, con un cuerpo de varón, de carne y huesos. Seguimos. Hombre, de naturaleza humana, porque Jesús, si dejó de ser un ser humano, ya no tiene derecho al trono, simplemente. Eso es muy cierto lo que dice Carcamoide. Si Jesús no fuera un hombre, no tenía derecho al trono de David, así de simple. Jesús, cuando venga del cielo, se va a sentar en el trono de David, su padre, su antepasado, y reinará sobre la casa de Israel, y su reino no tendrá fin. O sea, va a venir a la tierra como un hombre, y como el hijo de David, el linaje de David, es la simiente de David. Se va a sentar en su trono de gloria, como dice Mateo 25:31 al 34, y va a juzgar a las naciones de la tierra. Va a estar ahí sentado como un hombre, como un ser humano. Seguimos. Y se quebrantó el pacto que Dios le hizo a David. La descendencia humana de David será para siempre. Jeremías 33:21 dice, 33:20, así ha dicho Jehová, si pudierais invalidar mi pacto con el día y mi pacto con la noche, de tal manera que no haya día ni noche a su tiempo, podrá también invalidarse mi pacto con mi siervo David, para que deje de tener hijo, que reine sobre su trono, y mi pacto con los levitas sacerdote y mi ministro. Póngase bien, si se rompe las leyes de la naturaleza, entonces el pacto de David ya no sirve, ya es inválido. Pero el pacto dice que no va a dejar de que tener un hijo de David sobre su trono. Versículo 25, así hizo Jehová, dice, si no permanece mi pacto con el día y la noche, si yo no he puesto la ley del cielo y de la tierra, también desecharé la descendencia de Jacob y de David mi siervo, para no tomar de su descendencia, que sea Señor sobre la posteridad de Abraham. Entonces, un descendiente de David, un descendiente humano, solo un descendiente humano tiene derecho al trono. Efectivamente, totalmente de acuerdo, eso es lo que enseña la Biblia, vamos, de forma irrefutable. Seguimos. Génesis 49:10 así lo dice, solo uno de la tribu de Judá tiene descendencia al trono, no un espíritu. Si Jesús dejó de ser este hombre, entonces ya no tiene derecho al trono, simplemente. Exactamente, totalmente de acuerdo. Con ese argumento poderoso que tengo, nadie me lo puede refutar. Génesis 49:10. No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo. A él se congregarán los pueblos. El cetro de Judá es eterno. Solo uno de la tribu de Judá tiene derecho al trono. Es por eso que se presenta hasta el Padre como uno, como el león de la tribu de Judá. Eso dice Apocalipsis 5:5 y 6. Así es. Es por eso que Cristo dijo, yo soy del linaje de David en los cielos. Exactamente, yo soy del linaje de David, es decir, el descendiente biológico, carnal del rey David. Eso es lo que significa la expresión del linaje de David, el linaje de David. Sí lo dijo el apóstol Juan después de su resurrección en el año 96. Jesucristo sigue siendo humano, simplemente. Efectivamente. Y Juan Carlos me dio la razón. Él mismo se refutó. Él mismo se dio un puñetazo. Y aquí el tema era si Jesús dejó de ser humano. Él decía que no, pero ahora sí. Ahora sí, como se derrumbaron los argumentos. Entonces ya no tiene caso. Hay un dato, Einstein era ateo. Era ateo, no creía en eso. Tiempo, gracias. Juan Carlos, ¿está listo para tu cuarta intervención?
Listo. A ver, Carcanito, por segunda, tercera, cuarta vez tengo que volverte a decir. Una cosa es la expresión hijo de hombre, otra cosa es decir que Jesús es humano. A ver, eso, hermano Juan Carlos, es absurdo lo que dices. Un error. Como que una cosa es decir hijo de hombre y otra cosa diferente es decir un ser humano. Es lo mismo. La expresión hijo del hombre en la Biblia es hijo de Adán, Ben Adán, es decir, un ser humano, un hombre. Es exactamente lo mismo. Hermano Juan, es un hombre, Jesús sigue siendo un hombre. Pero no digas ese absurdo de que un hombre no es lo mismo que un ser humano, que hijo del hombre no significa un ser humano. Es ridículo lo que estás diciendo. Es exactamente lo mismo. Ahí en este punto, Carcamoide tiene razón, ¿verdad? Pues míralo tú mismo en la Biblia. La expresión hijo de hombre o hijo del hombre, que es lo mismo, significa un ser humano, hijo de Adán. Es un hombre, un ser humano. Seguimos. Si es que es humano, estamos diciendo que es un ser de carne y huesos, Cárcamo. O sea, plántate un... Es un ser humano en el cielo. En el cielo Jesucristo sigue siendo un hombre. Por eso es que dijo Pablo, porque hay un Dios y un mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo, hombre, le llamó hombre. Pero este hombre celestial tiene un cuerpo espiritual, un cuerpo glorioso. Es un hombre divinizado que está en el cielo. Pero sí, claro que sigue siendo un hombre. En el cielo, evidentemente, no tiene un cuerpo de carne y huesos. Ese cuerpo de carne y hueso lo adquiere cuando desciende a la tierra y se aparece a los seres humanos. En el cielo lo que tiene es un cuerpo resplandeciente, o lo que es lo mismo, un cuerpo glorioso, un cuerpo espiritual, que resplandece, como el sol en toda su fuerza. ¿De acuerdo? Pero es un hombre, claro que sigue siendo un hombre, un ser humano transformado, un ser humano celestial, un ser humano resplandeciente. Así es Cristo en el cielo. Cuando baja a la tierra, entonces se materializa con un cuerpo de carne y huesos para que la gente, los humanos, le puedan ver y le puedan tocar. Eso es lo que enseña bien clarito la Biblia. Seguimos. Y usa el cerebro, usa el entendimiento. Jesús es llamado, es el Hijo de Hombre, es el Verbo de Dios. Pero no estamos con la expresión de que es humano, que es ser humano en el cielo, eso no. Mira. A ver, hermano, si reconoce que Cristo es un hombre, entonces ¿por qué dices que no es un ser humano en el cielo? ¿Te das cuenta que eso es un error? Es una absoluta contradicción. Si él es un hombre es porque él es un ser humano. Por Dios, ¿cómo puedes decir que ser un hombre, hijo de hombre, eso no significa ser un ser humano? Es un error que tienes que rectificar. Por supuesto que es un ser humano, que está en el cielo, pero es un ser humano transformado, un ser humano con un cuerpo espiritual, con un cuerpo glorioso. Seguimos. Cuando en Abraham bajaron estos ángeles, estos seres celestiales, dice 3 varones, ¿ellos eran humanos o eran seres celestiales? Anota para que me respondas esta pregunta, porque tú me debades, todas mis preguntas no me has respondido, ¿no? Otra pregunta clara y concreta. Cuando esos 3 ángeles, perdón dicho, esos 3 seres celestiales, uno de los cuales se le llama Jehová, Yahvé, ahí se le aparece en Abraham en el encinar de Manré, Génesis capítulo 18, ¿cómo se le llama? Varones. Se le aparecieron 3 varones y uno de ellos resulta que era ese señor Jehová que bajó del cielo, acompañado por 2 ángeles. Y se le llama varones. ¿Por qué se le llama varones? Porque tenían aspecto de varón. Aparecieron con cuerpos carnales, cuerpos de carne y hueso, y hasta dice que comieron con Abraham, comieron ahí. Comieron con Abraham, comieron todos juntos. Eran varones, se les llama varones en la Biblia. O sea, cuando estos seres celestiales, como los ángeles o como el mismo Señor Jesucristo, este Señor Jehová, bajan a la tierra, pues aparecen como varones con un cuerpo de carne y huesos, así de simple, es bien sencillo de entender. Seguimos. Jesús en el cielo está como hombre de carne y huesos, como humano de carne y huesos, o está con un cuerpo divinizado. Respóndeme 2 preguntas. Lógicamente está con un cuerpo glorioso, un cuerpo divinizado, pero sigue siendo un hombre, un ser humano. Ser un hombre y ser un ser humano es exactamente lo mismo. Que no puedes decir, hermano Juan Carlos, es decir, una cosa es decir ser un hombre y otra cosa es decir ser un ser humano. Es absolutamente absurdo. Seguimos. Mira, sencillas.
Tú no puedes responderme eso, o sea, tú no entiendes. Mira, yo te entiendo lo que tú quieres decir, pero tú no me entiendes a mí, ¿no? A Jesús le llamamos de varios términos. Él es, ¿no? Hombre, pero él no es humano y ahorita en el cielo. Vamos a ver, hermano. Dice que Cristo es un hombre, pero que no es un ser humano en el cielo. Vamos a ver, ¿cómo se come eso, hermano? O sea, reconoce que Cristo es un hombre en el cielo, que es un hombre, pues lo que estás diciendo, pero luego dice seguidamente que no es un ser humano. ¿No te das cuenta de la tremenda contradicción? Si él es un hombre en el cielo, pues por lo tanto es un ser humano, pero es un ser humano divinizado, celestial, con un cuerpo glorioso, pero claro que es un ser humano, es el hijo del hombre. Hijo del hombre significa un ser humano, hijo de Adán, es un ser humano. Y vendrá del cielo con gran poder y gloria como hijo del hombre, es decir, como un ser humano, como un hombre, para gobernar el mundo entero. Seguimos. Él en la tierra era humano. Por eso es que Jesús le oró al Padre. ¿Y qué le dijo? Él en la tierra, por supuesto que era humano y lo sigue siendo un ser humano en el cielo, pero un ser humano totalmente transformado, con un cuerpo celestial, con un cuerpo glorioso, que resplandece como el sol en toda su gloria, como leemos ahí en el capítulo 1 del Apocalipsis. Lo vio. Físicamente lo vio el apóstol Juan. Es un cuerpo físico glorioso, pero es un cuerpo físico, soma. En griego es un cuerpo, pero es un cuerpo celestial. Seguimos. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. ¿Cuál era esa gloria? Que era un ser espiritual, pues por eso dice Filipenses que dejó esa condición divina de ser espiritual y se hizo un ser humano de carne y huesos, estando en la condición de hombre. Ahora ya no está en la condición de hombre, de humano, a eso. Pero ¿cómo no va a estar en la condición de hombre si reconoces que Cristo es un hombre en el cielo? ¿No te das cuenta de la contradicción que estás cometiendo, hermano? O sea, reconoce que Cristo es un hombre, sigue siendo un hombre, el mediador. Hay un Dios y un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, si lo dice Pablo. O sea, reconoces que es un hombre, pero que no es un ser humano. ¿Me puedes decir cómo se come eso, hermano Juan Carlos? Seguimos. Refiere. Pero claro que él tiene esos títulos de hijo de hombre, del verbo de Dios. Porque todo eso fue. Entonces siempre queda esos apelativos, ¿no? Pero en el cielo jamás vamos a decir, no hay un solo pasaje donde me digas que Jesús en el cielo está como ser humano de carne y huesos. A ver, que está en el cielo como un ser humano, como un hombre, por supuesto, ya te lo ha demostrado Carcamoide y lo dice bien claro la Biblia, que hay un Dios y un mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo hombre, lo dice Pablo, él sigue siendo un hombre. Pero lógicamente el cuerpo que tiene en el cielo es un cuerpo espiritual, no es un cuerpo de carne y huesos como el que tenemos nosotros aquí en la tierra, no es un cuerpo de carne y huesos. Sí, cuando él baja del cielo a la tierra, como se aparece a los seres humanos aquí en la tierra, lógicamente se tiene que materializar con un cuerpo de carne y huesos. Pero el cuerpo glorioso que tiene en el cielo es un cuerpo visible. Es un cuerpo bien clarito porque lo dice el texto, un soma en griego. Es un cuerpo físico, se puede ver, se puede tocar. Porque Jesús puso su mano sobre Juan y le restableció, es decir, le tocó. ¿De acuerdo? Es un cuerpo físico, pero es un cuerpo con una materia celestial, una materia totalmente diferente a la humana. No es un cuerpo terrenal, no es un cuerpo hecho del polvo de la tierra. Es un cuerpo físico, pero un cuerpo glorioso, un cuerpo espiritual. Es un cuerpo físico, ¿de acuerdo? Muy claro de entender. Pero no nos vengas diciendo, hermano, que Cristo es un ser humano en el cielo, pero que Cristo es un hombre, dices, pero que no es un ser humano. Eso es absolutamente absurdo, eso no tiene absolutamente ninguna lógica. Seguimos. Eso vamos, ¿no? Jesucristo es el Hijo del Hombre, obvio, claro que sí. Nadie te dice eso, pero no está como humano. O sea, dices, Cristo es el Hijo del Hombre, está en el cielo como Hijo del Hombre, pero que no es un ser humano. ¿No te das cuenta de la contradicción, hermano? Hijo del Hombre significa un hombre, un ser humano. Es el Hijo del Hombre y lo va a ser siempre y está en el cielo como hombre, pero es un hombre celestial, es un hombre divinizado, glorificado, en un cuerpo glorioso, un cuerpo resplandeciente. Pero por supuesto que es un hombre, es un ser humano. Pero no nos vengas diciendo que Cristo es un hombre, pero que no es un ser humano. Eso es absolutamente ridículo, hermano. Seguimos.
no tiene carne y huesos. En el cielo no, Él está con un cuerpo divinizado, con un cuerpo glorioso, glorificado. Él se puede materializar. Nosotros, Efectivamente, él cuando baja del cielo a la tierra se tiene que materializar con un cuerpo de carne y huesos, porque si no los seres humanos no le podríamos ver, caeríamos al suelo como muertos, que es precisamente lo que le pasó al apóstol Juan ahí, en el capítulo 1 del Apocalipsis. Por eso tiene que aparecer con un cuerpo de carne y huesos aquí en la tierra. Seguimos. aquí como humanos no, nosotros no nos podemos materializar. Tú no puedes pasar paredes. Jesús sí, porque cuando resucitó ya lo hizo en espíritu, en espíritu. Te dejas dar palo de gana, Carcamito. No, los títulos que él tiene, esos no los va a perder nunca, pero él ahora en el cielo está con un cuerpo glorificado, un cuerpo espiritual. Jamás, jamás un niño de 3 años te va a entender. Jamás le vas a decir que a un niño de 3 años Jesús en el... A ver, Carcamoide en este debate no ha negado por ninguna parte que Jesús esté en el cielo con un cuerpo espiritual. Eso no lo ha dicho Carcamoide por ninguna parte. Por supuesto, él me lo ha dicho a mí esta tarde. Él reconoce que tiene un cuerpo glorioso, un cuerpo espiritual y que sigue siendo un hombre. Eso es lo que me ha dicho Cárcamo. Y que ese cuerpo que murió en el madero y fue sepultado fue transformado en un instante en un cuerpo espiritual. Y está en el cielo con un cuerpo glorioso, un cuerpo espiritual. Eso es lo que me ha dicho a mí Carcamoide. O sea, Carcamoide, hermano Juan Carlos, no ha negado por ninguna parte que Jesús tenga en el cielo un cuerpo espiritual, un cuerpo glorioso. Eso no lo ha negado por ninguna parte. Seguimos. cielo está como humano, como está esa criatura. No, es imposible. Son pasajes sencillos de entender. Tú tergiversas las escrituras. Al decir la expresión hombre, tú dices que yo estoy diciendo, aceptando que está como humano de carne y huesos. No, dame medio pasaje. Ser un hombre, hermano Juan Carlos, y ser un ser humano, que es exactamente lo mismo. Es lo mismo ser un hombre, ser un ser humano. Hijo de Adán. Ven Adán, hijo de Adán, hijo del hombre. Eso es lo que significa la expresión. Jesús sigue siendo un hijo de Adán, un hombre. Un hijo del hombre. Él va a venir del cielo con gran poder y gloria como hijo del hombre. Hijo de Adán. Claro que sigue siendo un ser humano en el cielo, pero en el cielo no tiene un cuerpo de carne y huesos. Tiene otro cuerpo, un cuerpo físico, pero es un cuerpo glorioso, resplandeciente. Cuando baja a la tierra, ese cuerpo físico, ese cuerpo glorioso adquiere materia, se materializa en carne y huesos. ¿Queda claro? Pero en el cielo, por supuesto que tiene un cuerpo físico, un cuerpo glorioso. Soma, en griego, soma espíritu, soma neuma, es un cuerpo espiritual. Y cuando desciende a la tierra, pues aparece con un cuerpo de carne y huesos, para que le puedan ver los seres humanos y le puedan tocar. Seguimos. Donde en la Biblia se dice que Jesús está en el cielo como carne, que Jesús haya resucitado un cuerpo de carne y huesos. Dame el pasaje. No, no existe. Porque Jesús... Bueno, Carcamoide nunca ha dicho, y a mí me lo ha dicho esta tarde, él no cree que Jesús resucitó con el mismo cuerpo que murió en el madero, ¿de acuerdo? Él lo que dice bien claro es que ese cuerpo que murió y fue sepultado fue transformado en un cuerpo espiritual. Eso es lo que enseña. Lo cree Carcamoide, exactamente lo mismo que tanto tú, hermano Juan Carlos, como yo creemos y enseñamos. Eso es lo que enseña la Biblia. Y es lo mismo que enseña Carcamoide. Seguimos. resucitó con un cuerpo espiritual, vivificado en espíritu. Se siembra cuerpo de carne, de animal, y se resucitará espíritu, dice Pablo. Bueno, resucitará cuerpo espiritual, es lo que dijo Pablo. Soma, cuerpo espiritual. El cuerpo glorioso es un cuerpo, es físico. Si es un cuerpo, es porque es físico, queda claro. Por eso es que Juan lo vio en el Apocalipsis y lo describió. Apocalipsis capítulo 1. Pero es un cuerpo, pero un cuerpo que resplandece como el sol en toda su gloria, como dice el capítulo 1 del Apocalipsis. Seguimos, ya nos quedan 5 minutos. O sea, tú contradices todas las escrituras, pues. ¿Sí entiendes, Cárcamo? A eso me voy yo. Tú le tergiversas, tú no vas a la esencia. Aquí estamos discutiendo. Bueno, vamos a ver, Carcamoide no está tergiversando las escrituras, es que en el fondo está enseñando lo mismo que nosotros, lo mismo. Carcamoide no ha negado por ninguna parte en este debate, no lo ha negado que Cristo tenga un cuerpo espiritual en el cielo, eso nunca lo ha negado.
Claro que tiene un cuerpo espiritual, pero sigue siendo un ser humano, un hombre, como dice la Biblia bien clarito. Un mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo, hombre, ahí lo dijo Pablo. Si Jesús no fuera hombre, o un ser humano que es lo mismo, en el cielo, pues el apóstol Pablo hubiera dicho una mentira descomunal, hubiera dicho una patraña, al decir que Jesucristo es un hombre. ¿Queda claro? Seguimos. Entiendo cómo está Jesús en el cielo, con qué cuerpo resucitó. Y es obvio que él no resucitó con un cuerpo de carne y huesos, pues, sino él resucitó con un cuerpo espiritual. Eso tienes que meterte en la cabeza. Claro, un cuerpo soma espiritual, pero es un cuerpo físico. Porque si no fuera físico, entonces la Biblia no lo llamaría cuerpo espiritual. Por tanto, es algo físico, algo que se puede ver y que se puede palpar. Pero es un cuerpo glorioso, resplandeciente. ¿Queda claro? No es un cuerpo de carne y hueso como el que tenemos nosotros, pero es un cuerpo, por supuesto que es un cuerpo, soma en griego. Significa cuerpo, es algo que se puede ver, que se puede tocar. Seguimos. Cabeza, que él se pueda materializar, sí. Que él es llamado el Hijo del Hombre, claro que sí, pues. Porque hay un Dios y un mediador entre Dios y los hombres. ¿Cuál? Jesucristo, hombre. Pues ya está reconociendo que Jesucristo es un hombre. Y si reconoces que Jesucristo es un hombre en el cielo, entonces ¿por qué niegas que es un ser humano? Que es absurdo, eso es una contradicción tremenda. Reconocer que Cristo es un hombre en el cielo, pero al mismo tiempo decir que no es un ser humano. Eso no tiene ni pies ni cabeza. Seguimos. Ese Jesucristo, hombre, ahora en el cielo está con un cuerpo glorificado, divinizado, diferente. Claro, un cuerpo glorioso, un cuerpo divinizado, pero es un hombre, es el Hijo del Hombre. Seguimos. Al que tenemos nosotros. ¿Te das cuenta? Él no está con el mismo cuerpo que tú tienes ahorita, que estás escuchando este audio. Claro, lógico, Jesús por supuesto no tiene un cuerpo corruptible como el que tenemos nosotros en el cielo, ya que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción heredar la incorrupción, como dijo el apóstol Pablo. Eso es de sentido común, ¿cómo Cristo va a tener un cuerpo como el que tenemos nosotros ahí en el cielo? Eso, claro que no lo tiene. Tiene un nuevo cuerpo, un cuerpo transformado, que Dios el Padre lo transformó en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, ahí en el sepulcro se lo transformó, desapareció. Fue desmaterializado el cuerpo de Jesús y se convirtió en un nuevo cuerpo espiritual, en un nuevo cuerpo glorioso, así de sencillo. Así fue la resurrección de Jesús. Esto lo explicamos ayer, tanto Tomás y yo en la escuela que tuvimos ayer. Seguimos. Escuchando este audio, que Alex está escuchando este audio, que tú te estás viendo las manos, no, él no está con ese cuerpo, que él tiene uñas, no, de carne y huesos, no. Él está con un cuerpo diferente, glorificado, divinizado, con un cuerpo espiritual. ¿No ves? Claro, eso nadie lo niega, ni siquiera Carcamoide ha negado eso. Eso no lo ha negado Carcamoide. ¿Cuándo ha dicho Carcamoide en este debate que habéis tenido? Que él no crea que Cristo tiene un cuerpo espiritual, un cuerpo glorioso en el cielo. Eso no lo ha negado por ninguna parte. No lo ha negado. Yo al menos no lo he escuchado por ninguna parte en este debate. Seguimos. Que los cuerpos espirituales también son físicos, ocupan un espacio, por eso tienen un alma. Todo ser, todo ente tiene un alma. Dios tiene un alma. El alma de Dios se entristece, el alma de Dios clama, porque Dios tiene un cuerpo físico, pero espiritual, pues. Jesús igual, ahora tiene un cuerpo físico, espiritual. Exactamente, muy bien. Cristo tiene un cuerpo físico, pero es un cuerpo glorioso, un cuerpo espiritual, pero es un cuerpo físico, un cuerpo que se puede ver y que se puede tocar. Muy bien. Tú mismo lo acabas de reconocer que tiene en el cielo un cuerpo físico, de una materia celestial, de una materia diferente a los cuerpos terrenales, hechos del polvo de la tierra, totalmente diferente. Pero es un cuerpo físico que se puede ver y tocar como lo vio Juan ahí en el capítulo 1 del Apocalipsis. Seguimos. Nosotros tendremos un cuerpo físico espiritual, por eso dice Primera de Pedro capítulo 3 versículo 2, que seremos semejantes a él, tal como él es. Bien, hasta aquí lo vamos a dejar. Muy bien lo que ha dicho aquí el hermano Juan Carlos, efectivamente. Y ya os digo, o sea, los dos es que prácticamente tanto Juan Carlos como Carcamoide están enseñando lo mismo. Que el cuerpo de Jesús en el sepulcro fue cambiado, fue transformado en un cuerpo espiritual. Y ahora tiene un cuerpo espiritual. Eso lo enseña tanto Carcamoide como el hermano Juan Carlos, lo mismo. Y Carcamoide dice que sí, que Jesucristo es un hombre, un ser humano en el cielo.
Y tú, hermano Juan Carlos, también reconoces que Cristo es un hombre. Lo has dicho, pero luego has dicho que no es un ser humano. ¿Te das cuenta de la contradicción? Es absurdo. Si es un hombre celestial, por lo tanto es un ser humano. Hijo del hombre. Porque hay un Dios y un mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo, hombre. Es un hombre. Reconoces que es un hombre, pero ¿cómo entonces dices que no es un ser humano? Dinos cómo se come eso. ¿Cómo se puede ser un hombre sin ser un ser humano? A ver cómo se come eso. Entonces, ese es el error, el pequeño error que has cometido, hermano Juan Carlos. De decir que Cristo es un hombre, pero que no es un ser humano. Por supuesto que es un ser humano, pero es un ser humano transformado, con un cuerpo espiritual, un cuerpo glorioso. Bien, lo vamos a dejar aquí. Mañana tendremos la tercera parte de esta importante escuela. Y mañana comenzaremos escuchando a Carcamoide, a ver qué dice. Bueno, ya para terminar, si alguien quiere decir algo. Sí, no, pues muy bien, hermano Tito, excelente, muy buen estudio. Sabemos que el Señor Jesucristo tiene un cuerpo y muy buena escuela. Estamos pendientes para mañana más información. Gracias, hermano Eder. A ver, este tema es tan importante que, bueno, esto lo decía el otro día, voy a escribir un nuevo libro, un nuevo estudio, un nuevo libro que voy a publicar en mi sitio web, precisamente sobre este tema. Es decir, Jesús sigue siendo un hombre en el cielo, como es su cuerpo glorioso, etcétera, etcétera. Es muy importante este tema, importantísimo. Y nada, mañana a la misma hora estaremos aquí para la tercera parte de esta crítica, de este comentario. Es una crítica, como podéis ver, absolutamente constructiva, edificante. Hemos estado reconociendo las cosas correctas, verdaderas que han estado diciendo los dos, y si alguno pues ha dicho algún error doctrinal, pues lo hemos refutado con la propia Biblia, con las propias Sagradas Escrituras. Bien, pues nada, mañana a la misma hora estaremos aquí. Que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea con todos los hermanos en la verdadera doctrina.